Doctor, agradecemos la oportunidad de conversar con usted para que nos ilustre una vez más. Ya habíamos tenido alguna vez su participación en el canal. Queremos que nos ilustre acerca de una enfermedad que año a año complica mucho a la población. Hay mucho susto por esto debido al carácter bastante severo que tienen los pacientes que contraen el virus ANDA. Efectivamente, cierto, vamos a destacar, dado la brevedad y aprovechando la invitación de usted, algunos puntos relevantes respecto a esta enfermedad. Punto 1, que esta es una enfermedad endémica. ¿Qué significa esto? Que esta enfermedad está y no va a desaparecer de nuestro país. Restringámonos a nuestra región. Desde, haciendo un breve y sinopsis estadística, desde datos que tenemos del año 2012 hasta hoy día, 17, siempre hemos tenido casos promedio entre 8 y 10. Este año, a la fecha, se destaca porque llevamos 17 casos en la región. Estamos hablando solamente de casos. ¿Otra cifra tiene que ver con la cantidad de fallecidos? Efectivamente, lo que he dicho son casos totales. La cantidad de fallecidos hasta el día de ayer, que falleció el último paciente en Osorno, son 4. El año pasado, felizmente, no tuvimos fallecidos. Esta es una enfermedad que presenta variaciones de año en año, dependiendo de factores climáticos, conducta de las personas, otros elementos que son difíciles de manejar. Pero reitero que es una enfermedad que está y va a seguir estando en nuestro país, y estamos hablando de nuestra región hoy día. Y dentro de la región hemos tenido este año, no piensen los televidentes que está circunscrito a una región, una comuna más que otra. Hemos tenido en Fresia, en Los Muermos, en Yanquihue, Futaleufú, que si bien es cierto no pertenece a la provincia, pero estamos viendo con los datos que les doy que la exposición a esta enfermedad está dentro de toda la región. ¿Ya? Doctor, cuéntenos ahora acerca de las características de esta enfermedad. Siempre estamos informándonos, los medios de prensa, la televisión, el mismo Ministerio de Salud se encarga de darnos a conocer cuáles son las principales precauciones o cómo se contrae. En este caso, acá por lo menos en Frutillar, en algún momento ha habido cierto temor entre la población por presencia de roedores en esta época, cosa que es común, sin embargo, roedores de cola larga. ¿Cómo podemos diferenciar realmente el animal que es portador de este virus? A simple vista es de difícil diferenciación. Lo que sí hay que destacar que el ratón portador de virus Andes, del ANTA, ¿cierto? Porque su nombre es virus Andes, ya es el llamado ratón colilargo. ¿Qué características especiales tiene este ratón? Uno, es habitante del sector rural. No es, o muy raro se va a encontrar en una casa habitación. Segundo, el color es muy parecido a la liebre, es decir, un color tipo café, más oscuro en el lomo, y la característica fundamental es que sus manos son más cortas que las patas, por lo tanto al correr, corre como los canguros, ¿cierto? A salto. Y lo que distingue, debido a su nombre, ratón colilargo, es que la cola de este ratón es más larga, alrededor de 2,5 veces más larga que el cuerpo. Todos los ratones en general tienen la colilargo, pero este se destaca por ser mucho más larga que el promedio del resto de los ratones. Es un ratón, insisto, rural. Es un ratón que él vive en su medio natural. Hay que destacar que no todos los ratones colilargos portan el virus. Alrededor de un 3 o un 4% sí que lo portan, es decir, lo llevan al cuerpo y lo pueden transmitir a las personas. ¿Qué conductas, cierto? Esto un poquito estrategia deben tener las personas para disminuir este riesgo. Sencillamente medidas básicas como cuando hacen actividades rurales, porque la población más afectada es la población que vive en el sector rural, que realiza actividades como
corte de pasto en el tiempo que corresponde, ¿cierto? Para hacer fardo. En esta época ya se acerca distribuir pasto seco a los animales, recoger leña, hacer leña en el monte, recoger frutas silvestres, oler flores silvestres, debido a que el virus, ¿cierto? El ratón lo esparce en su medio natural a través de la orina, la saliva y las fecas. Nosotros podemos ver los ratones, ¿cierto? Cuando andamos en el campo o entramos a un monte, pero el virus no lo vemos. Y el virus tiene una vida corta al aire libre, expuesto a los rayos solares, no vive más allá de un par de horas. Pero si el ratón distribuyó el virus a través de la feca, orina u saliva dentro de un recinto cerrado, como puede ser una bodega, un galpón, una casa de habitación que ha estado cerrada mucho tiempo, este virus que nos puede contagiar la enfermedad puede sobrevivir alrededor de una semana. Por lo tanto, la medida que siempre se recomienda, si usted va a entrar en un lugar que ha permanecido cerrado mucho tiempo, abra ventana, abra puerta y deje que se ventile. Y después puede rociar agua con cloro para minimizar o eliminar la existencia de este virus. Doctor, ¿el ser humano se contagia de este virus por inhalación o también, por ejemplo, por consumo de algún alimento o fruta que haya sido quizás orinado por un roedor? Fundamentalmente la mayor fuente o vía de contagio es por la inhalación, porque este virus, ¿cierto? Al inhalar, ¿cierto? Entra por vías nasales, llega al pulmón y ahí es donde da la característica más grave, que es que el pulmón se va edematizando, es decir, se va llenando de líquido, vienen las dificultades respiratorias. Por eso un paciente sospechoso o confirmado por el virus ANTA, el mayor apoyo, aparte de las drogas que corresponda, es apoyarlo en su función respiratoria para lograr que este paciente sobreviva, supere la enfermedad. Una pregunta que siempre se nos hace: ¿esta enfermedad tiene vacuna? No tiene vacuna. El paciente que enferma, que se contagia de virus antes y sobrevive, queda inmunizado en forma natural al virus Andes. Es decir, que si va a otro país y hay otro virus, a lo mejor contra ese virus no está inmunizado. Por lo tanto, reitero, este virus, esta enfermedad no tiene vacuna. El apoyo médico es fundamental en este caso y muy importante, ¿cierto? Es el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, porque de esta forma el tratamiento va a ser más efectivo. Entonces, si una persona siente una sintomatología como una gripe, que los síntomas iniciales son muy semejantes entre un estado gripal y los inicios de la enfermedad del virus Andes, ¿cierto? Es decirle al médico, informarle que él puede ser habitante de un sector rural, que estuvo desarrollando labores en el campo de riego, como cortar leña, apilar leña, distribuir fardo, limpiando fosos, recogiendo avellana, que es un alimento predilecto de los ratones. Por lo tanto, al haber avellana, especialmente en esta época y hace un par de meses antes también había mucha producción de avellana, aumenta la llegada de ratones, por lo tanto también aumenta la posibilidad de que ese medio al cual yo he descrito esté contaminado con este virus. Entonces es importante que el diagnóstico sea oportuno. Algunos preguntan, pero ¿y cómo se puede saber si es gripe u ANTA? Sencillamente haciendo una prueba en el hospital se puede hacer, llamado test rápido, que a través de una muestra de sangre y apoyado con hemograma, con una radiografía, el médico puede sospechar que está ocurriendo un caso de antivirus. Ante esa sospecha, el médico toma una segunda muestra y la envía al laboratorio de la Universidad Austral de Valdivia, que es un laboratorio acreditado por el Instituto de Salud Pública, y es ahí donde se confirma o se descarta esta enfermedad. Porque el primer examen, el llamado test rápido, que los hospitales de nuestra zona cuentan con este elemento para de este modo, ¿cierto?, acelerar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento oportuno, porque un paciente
confirmado o sospechoso recibe una atención prioritaria en cuanto a los servicios médicos, si es necesario trasladarlo a otra ciudad, incluso a una clínica privada que cuente con los equipos apropiados, eso se hace a través de vías aéreas, ¿cierto?, que es lo más rápido, o si en última instancia a lo mejor si es una ciudad cercana puede ser, ¿cierto?, con todo el apoyo técnico adecuado en un vehículo adecuado para eso. Doctor, sin embargo, la población se siente algo inquieta porque han habido casos que no se han diagnosticado a tiempo. ¿Esto tiene que ver con la información que aporta el paciente o hay un protocolo en los servicios asistenciales del gobierno, por ejemplo, que tengan que ver con a quienes se le hace este test rápido? Estoy totalmente de acuerdo con la inquietud de la población en que, mire, el paciente, ¿cierto?, fue a un centro de salud, le dijeron que era gripe, no le diagnosticaron inmediatamente, sino que volvió a ir por una segunda y aún a una tercera vez hasta que alguien, ¿cierto?, ya afinando un poco la anamnesia, es decir, los antecedentes que entregó el paciente, pueden entrar en sospecha y de ahí debe enviarse al hospital base de la ciudad que corresponda, y ahí hay elementos técnicos que sí nos van a verificar la certeza o el descarte de la posibilidad que sea ANTA. Pero siempre se insiste, si usted sospecha en el primer centro de salud, envíelo a un hospital que tenga los recursos, porque así el diagnóstico, como insistí antes, más rápido, y por lo tanto el tratamiento va a ser más oportuno. Y la otra recomendación que nosotros nos corresponde realizar es la investigación en terreno, es decir, conversar con el paciente, si es posible, de acuerdo a las circunstancias en que está desarrollando la enfermedad, ¿cierto?, o familiares o compañeros de trabajo, para ver y determinar el punto de contagio de esta enfermedad, ¿cierto?, conversar, como les digo, con los familiares, con el grupo de trabajo y exponerle los síntomas de la enfermedad, plantearle que si uno de ellos, expuesto a este riesgo, ¿cierto?, en determinados días sufre estos síntomas muy parecidos a un resfrío, vaya al médico y le informe. Yo estuve expuesto en el mismo lugar de trabajo o donde estuvimos de camping, ¿cierto?, o estuvimos de paseo con un paciente que se diagnosticó enfermo de ANTA. Por lo tanto, el médico va a tener una herramienta muy valiosa de información y por lo tanto va, ¿cierto?, guiar su diagnóstico a sospechar o descartar si efectivamente este segundo enfermo, ¿cierto?, está cursando con un cuadro de ANTA. Y así la enfermedad puede ser tratada en forma más oportuna, que es básico, como insisto, la certeza del diagnóstico y el tratamiento oportuno. Hay otros factores como, por ejemplo, defensas personales que puede tener el paciente, porque aquí no todos los casos son graves. Hay casos que se llaman leves, que si bien es cierto, el paciente es internado en el hospital, se le apoya con los recursos necesarios, pero a lo mejor a la semana ya está recuperándose. Los cuadros graves, el grave ya nos lleva desgraciadamente a la defunción. Insisto que el enfermo que supere este cuadro de ANTA queda inmunizado, no hay vacuna para el ANTA. Y las medidas que podamos tomar nosotros como precaución son medidas de un ambiente en nuestra casa lo más limpio posible, evitando que se nos acerquen estos ratones rurales a la casa, como mantener leñeras lejos de a unos 30 metros mínimo. Si encontramos un ratón muerto, la pregunta es, ¿qué hago con un ratón que encontré muerto? Si tiene cloro, rócielo con cloro. Si la otra medida es enterrarlo y por último lo puede quemar, sin saber si tiene o no tiene virus, pero es preferible tomar
el riesgo mayor que sospechar que tiene. Entonces, con esas medidas simples, evitar ventilar y abrir ventanas de una cabaña, ¿cierto?, que ha permanecido cerrada, guardar nuestros alimentos dentro de la casa en envase cerrado. Si damos comida a nuestras mascotas, que es común, ¿cierto?, usar concentrado, el resto que no come, bueno, enterrarlo o eliminarlo para que no sea un atractivo para ratones. Porque los ratones tenemos que tener claro que son habitantes naturales en el medio. Y el hombre ha ido invadiendo el hábitat natural del ratón. Por lo tanto, nos estamos exponiendo cada día más a podernos contagiar. De los casos que hemos tenido, ¿cierto?, este año, vemos que han sido en toda la provincia de Osorno, o sea, casos en Fresia, casos en Los Muermos, en nuestra región se ha extendido casos en Río Bueno, en Osorno, Río Negro, Purranque, Gualeguaychú. Entonces, con eso quiero decir que el ratón posible entregarnos el virus, ¿cierto?, esta enfermedad, puede estar en cualquier parte. Lo que sí quiero aclarar, no todos los ratones colilargos portan el virus en su cuerpo. Alrededor de un 3 o un 4% lo pueden llevar. Y ahí la mala suerte de la persona que justo estuvo en el medio en que el virus estaba. Hay que tener claro porque lo siguiente, el virus no lo vemos, pero el ratón pudo haber pasado. El ratón no lo vemos porque son de hábitos nocturnos. Es decir, es común verlos más en el atardecer y en la noche, pero si el ratón pasó, aunque sea en la noche anterior, ¿cierto?, y esparció el virus, en la noche no hay rayo ultravioleta. Por lo tanto, si yo hago un trabajo a tempranas horas, ¿cierto?, ir a recoger leña, ir a cortar árboles para leña, a lo mejor me metí al medio en que está el virus y lo inspiré, ¿cierto?, y puedo contagiarme. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones, doctor, que está entregando. Y lo fundamental, quiero comunicarle a nuestros televidentes, ¿cierto?, que esta es una enfermedad que es endémica, ya lo dije, está en nuestra región. No es que hay que alarmarse porque desgraciadamente falleció una persona más. No es que nos vaya a llegar, pero en forma como una epidemia, como podría ser una influenza, ¿cierto? La enfermedad existe y va a seguir existiendo mientras este virus esté en el cuerpo de los ratones, que felizmente son muy pocos los que portan este virus, pero de acuerdo a las actividades propias de cada persona, de acuerdo a su trabajo, donde vive, ciertos trabajos que desarrolla, podemos exponernos. Así de simple. Quiero agradecer la oportunidad que nos ha dado el canal de televisión, ¿cierto?, para poder dirigirnos a la comunidad, para entregar información. Ha quedado mucho en el aire, hay muchas dudas, seguramente que los televidentes quisieran que sean aclaradas. No tenemos la oportunidad de responderla a todo en este breve pero súper importante comunicado con el cual estamos hablando con la comunidad. Siempre van a quedar dudas, siempre hay cosas nuevas, hay que ir aprendiendo cada vez más para mejorar la salud de las personas. Esa es nuestra misión, comunicar cambios de conducta. Hoy día, felizmente, como hemos trabajado hace años con niños en las escuelas rurales especialmente y en las urbanas también, ya los niños manejan conceptos, ciertos cambios de conducta. Si uno les pregunta qué es lo que es el virus ANTA, ellos saben de qué estamos hablando y conocen las ideas principales, fundamentales. Los adultos somos un poquito más porfiados a cambiar conducta. Reitero nuevamente mis agradecimientos al medio televisivo de poder conversar con la comunidad. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes.